Bienvenidos. En este video vamos a conversar un poquitito sobre cuál es el concepto de derecho, qué es el derecho y cómo lo que conocemos cotidianamente como derecho es al mismo tiempo objeto de estudio de diferentes disciplinas. Así que vamos a comenzar preguntándonos qué es el derecho, ¿sí? Porque todos tenemos una somera idea si alguien nos pregunta por la calle, bueno, ¿qué es el derecho? ¿No? Todos vamos a mencionar alguna ley, vamos a mencionar un contrato, vamos a mencionar una orden, una sentencia del Poder Judicial, algo que decide el gobierno, si todos tenemos alguna idea de qué aspectos abarca el derecho. Pero es importante que comprendamos que el derecho es algo más que eso, ¿sí? O sea, el derecho es efectivamente una norma de conducta que regula la vida de la humana en la sociedad. ¿Sí? Una ley es una norma que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Un contrato también es una norma que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Lo mismo que una sentencia o un decreto o cualquiera de las otras normas emanadas del poder estatal que nos van indicando como sociedad qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y qué nos va a suceder si hacemos aquello que no podemos. Por ejemplo, si hacemos una conducta que está prohibida, ¿cuál es la consecuencia jurídica que vamos a tener si hacemos esa conducta prohibida? Eso es lo que todos conocemos, es la parte que todos conocemos del derecho. Pero el derecho también es el objeto de estudio de diversas disciplinas, de diversos saberes. Es decir, hay varias ciencias, hay varios tipos de conocimiento que se ocupan de estudiar al derecho, es decir, lo toman al derecho como su objeto de estudio. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué tantas ciencias o tantas disciplinas estudian el derecho? ¿Por qué no lo estudia una sola? Porque en realidad estas distintas disciplinas, que son las que vamos a desarrollar a lo largo de este video, estudian el mismo objeto, pero desde diferentes perspectivas, o le dan diferentes enfoques. Es lo mismo que si nosotros tomásemos una muestra en el laboratorio, la ponemos debajo del microscopio, y un científico, por ejemplo, se ocupara solamente de ver el color de aquello que está en la muestra. Y otro científico nos va a contar su comportamiento. Y otro científico nos va a contar el tamaño. ¿Sí? O sea, cada uno de estos científicos está estudiando el mismo objeto, pero en realidad lo están enfocando desde distintas perspectivas, observan cosas diferentes, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en este video, que son las distintas disciplinas jurídicas que tienen al derecho como objeto de estudio, es decir, que estudian al derecho, pero que lo hacen desde diferentes enfoques. Vamos a dejar por ahora un poquito de lado ese concepto cotidiano de derecho que todos tenemos y que todos conocemos como norma de conducta, para enfocarnos un poquito más en aquellas ciencias o en aquellas disciplinas que estudian al derecho como objeto de estudio. Dentro de estas disciplinas que se ocupan de estudiar al derecho, vamos a encontrar algunas que lo estudian en su conjunto, y otras que se concentran en algunas de sus ramas o en algunos de sus aspectos, ¿sí? Lo primero que debemos decir, y para comenzar con la más general y la más abarcativa de todas las disciplinas que se ocupan de estudiar el derecho, es la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es obviamente una parte dentro de lo que es la filosofía general, que estudia por supuesto, por medio de la razón, porque sabemos que la filosofía es pensar y razonar y encontrar explicaciones que sean lógicas y que sean justamente racionales, y que en general la filosofía y la filosofía del derecho en particular lo que buscan es tratar de descifrar a través del pensamiento los principios universales de las cosas, lo que se llaman las causas primeras, por lo menos hasta
hasta donde la inteligencia nos alcance para responder. ¿Sí? O sea, la inteligencia y el pensamiento como todo es algo que va evolucionando no solo a lo largo de la vida de una persona, por eso un chiquito piensa de una manera y un adulto piensa de otra, sino a lo largo de la humanidad. Por eso la filosofía, el pensamiento, las ciencias han ido evolucionando y cada vez podemos llegar más lejos, ¿sí? Entonces la filosofía justamente lo que busca es, a través del pensamiento, tratar de responder las primeras preguntas que pueden surgirnos sobre las cosas. ¿Qué es el cosmos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué existimos? O sea, preguntas realmente muy profundas y que muchas veces las ciencias las dan por sentadas, ¿no? Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que es que la medicina, por ejemplo, como ciencia, se ocupa de estudiar la vida del ser humano, la salud, cómo conservar la vida, cómo preservarla, cómo cuidar la salud, pero no se pregunta por la vida como la razón de por qué la vida, de dónde viene la vida, para qué existe la vida, por qué tenemos vida. Sino que da a la existencia, a la vida como un hecho incontrastable, porque efectivamente estamos vivos, pero no se preocupa por preguntarse para qué estamos vivos o por qué estamos vivos, de dónde proviene la vida, sino que simplemente se ocupa de estudiar un hecho que como tal no puede negarse porque efectivamente estamos vivos, y entonces se ocupa de ver cómo podemos conservar esa vida. Bueno, la filosofía entonces hace eso, y lo hace con cualquiera de los objetos que se detenga a pensar. Es decir, en el caso de la filosofía del derecho, va a tratar de responder las preguntas últimas que pueden surgir en el derecho y que tal vez la ciencia del derecho las da por sentadas, ¿sí? O sea, la ciencia del derecho da por sentada la existencia de las normas, da por sentada la existencia de las leyes porque las leyes existen. Entonces, la ciencia del derecho lo que nos hace es explicarlas, lo que nos hace es clasificarlas, lo que nos hace es compararlas, pero no nos explica de dónde proviene la ley en un sentido último, no por supuesto del Congreso de la Nación, sino la norma como necesidad, ¿sí? O sea, todos esos aspectos que van más allá del hecho de que las leyes existan entran dentro del campo de la filosofía del derecho. La filosofía puede tener dos enfoques o dos finalidades. Cuando es especulativa, es de aquellos que solamente estudian o piensan o buscan estas respuestas solo por el placer que les da tener ese conocimiento. No buscan ningún fin práctico, no buscan aplicar esos razonamientos o esas conclusiones a ningún concepto más que al propio placer que les da tener ese conocimiento. En cambio, la filosofía práctica es cuando todo ese pensamiento, toda esa reflexión se ponen con la finalidad de lograr algo, de cambiar algo, de poner en práctica todo eso que pensamos y que reflexionamos. Esta filosofía práctica también se llama ética cuando se ocupa de la conducta de los humanos. Cuando la filosofía se pone a pensar sobre la conducta de los humanos y en cómo esta conducta debe ser y hacia dónde tiene que enfocarse y para qué lado tiene que ir para estar bien o para estar mal, se llama ética. Dentro de la ética, que sería una gran bolsa que agrupa todos estos pensamientos de la filosofía práctica en torno a la conducta del ser humano, podemos distinguir a la moral y al derecho. Esta diferencia tan precisa entre la moral y el derecho la desarrollamos en otro video que los invito a que lo vean. Después les dejo abajo el link si les interesa para seguir profundizando en este tema.
¿Por qué es tan importante la filosofía y por qué le dedicamos tantos minutos a la filosofía? Porque en realidad la ciencia del derecho como actividad científica, con principios científicos, con métodos científicos, etcétera, es relativamente reciente. Ustedes me van a decir, pero las normas existen desde que el hombre convive en sociedad. Es verdad. También es verdad que desde la antigüedad los hombres han reflexionado sobre la ley, han reflexionado sobre la justicia, han tratado de explicar lo que es el derecho, pero justamente esas explicaciones, esas reflexiones, esos pensamientos estaban enmarcados dentro de esto que nosotros ahora podemos llamar filosofía del derecho y no dentro de lo que es la ciencia del derecho. Diciéndolo de una manera más sencilla, las reflexiones y el pensamiento y el conocimiento sobre el derecho durante la mayor parte de la historia de la humanidad se dio dentro de la filosofía y solo recientemente, podríamos decir, en el siglo XIX, se constituye, se separa ese pensamiento, ese conocimiento sobre el derecho, se separa de la filosofía para constituirse como una ciencia autónoma, como una ciencia independiente, ¿sí? Con otros objetivos y con otras finalidades. Entonces, en la Grecia antigua, que se hablaba muchísimo sobre la ley, sobre la justicia y sobre el derecho, los principales temas justamente eran estos: la justicia, si la ley debía ser justa o no debía ser justa, si estaba bien que una ley fuera injusta, etcétera, que vamos a ver que son temas que enmarcan dentro de lo que se conoce como derecho natural, ¿sí? O sea, el derecho, la justicia y la ley eran temas que entraban para los griegos dentro de la moral. No es que no se conociera el derecho, sino que se enfocaba desde otro punto de vista. Ya para el siglo XVII, durante, por supuesto, desde la antigua Grecia, que estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo, hasta el siglo XVII después de Cristo, no es que nadie nunca más dijo nada sobre el derecho, sino que hubo otras escuelas que reflexionaban de distintas maneras. Eso también lo tratamos en el video de Derecho Natural y Derecho Positivo, que también puede resultarles interesante como para complementar este video. Decía, en el siglo XVII, Hugo Grocio es uno de los primeros que intenta separar desde el punto de vista intelectual, ¿sí? Tratar de separar al derecho de la religión católica, fundamentalmente, y de la moral. O sea, es el primero que empieza a plantearse que el derecho puede ser algo diferente de lo que dice la Iglesia o de lo que dice la religión, y que también puede ser algo diferente de lo que establece la moral, ¿sí? Son cosas diferentes. Es un primer avance. Ya en el siglo XIX, con el furor del cientificismo, o sea, recordemos que en el siglo XIX había en la humanidad una ebullición por el estudio, una ebullición por la ciencia, por conocer, por investigar, cada vez había más ciencias, cada vez había más científicos, y o sea, había como un deseo muy profundo de la humanidad por conocer cada vez más cosas, y hay un desarrollo muy fuerte de todas las ciencias, ¿sí? De las ciencias naturales, de la ciencia física, de la química, de la medicina, de la astronomía, ¿sí? O sea, había un empuje muy fuerte con respecto a esas ciencias, y es en ese momento donde varias ciencias sociales, el derecho, la economía, la sociología, la psicología, se van separando de esa filosofía que las venía albergando desde la antigüedad y comienzan a separarse y a convertirse en ciencias independientes. Van a elegir un objeto de estudio, lo van a estudiar de acuerdo a un método científico y van a dar, como decíamos antes, por sentados ciertos hechos que son
innegables en la realidad. En el caso del derecho es, bueno, las normas existen, las leyes existen, los jueces existen, entonces estudiemos cómo funcionan, cómo realizan su labor, comparemos la labor de unos con otros, comparemos una ley con otra, pero ya no nos preguntamos por todo aquello que está detrás. ¿Sí? O sea, nos vamos a dedicar a estudiar dentro de lo que es la ciencia del derecho, al derecho como es en la realidad. Ahora voy a profundizar un poquito más sobre esta cuestión. Entonces, queda el resabio de la filosofía del derecho. Una vez que la ciencia se separa de la filosofía, va a quedar por un lado la ciencia del derecho, que luego la vamos a desarrollar un poquito más, y la filosofía del derecho, que le queda este remanente de las primeras preguntas, de los primeros principios, de las grandes comparaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las tres grandes preguntas que la filosofía del derecho trata de responderse aún hoy, a pesar de que se han encontrado a lo largo de la historia diversas respuestas a estas preguntas? Por un lado, ¿qué es eso que llamamos derecho? La esencia del derecho, que es aquello que nosotros llamamos derecho. La segunda pregunta es, ¿cómo lo conocemos el derecho? ¿Cómo llegamos a conocer al derecho? ¿Cómo damos cuenta de que ese derecho existe, que eso que llamamos derecho existe? ¿Cómo podemos dar pruebas de que eso que llamamos derecho existe? ¿Y qué es lo que debemos conocer? O sea, ¿qué es lo que debemos estudiar cuando estamos hablando del derecho? Y una de las preguntas más importantes y más relevantes dentro de lo que es la filosofía del derecho es, ¿para qué existe el derecho y cuál es el fin del derecho? No el fin como final, sino el fin como finalidad. ¿Para qué existe el derecho? ¿El derecho debe ser justo? ¿Puede existir un derecho injusto? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Qué son los valores? Esa es una de las preguntas fundamentales sobre la que se sigue todavía debatiendo en el ámbito de la filosofía del derecho y en la que, como decía, se han encontrado a lo largo de la historia diversas respuestas, porque no es lo mismo lo que se consideraba justicia en la antigua Grecia que lo que se consideraba justicia en la Europa medieval, que lo que se puede considerar justicia o justo hoy en día, ¿sí? Entonces, esta idea de que se puede comparar al derecho que existe en la realidad con un ideal de justicia, con un modelo de derecho justo, es una reflexión que se hace en el campo de la filosofía del derecho. O sea, cada país tiene su derecho, el derecho existe, ¿sí? Hay normas, hay leyes, hay sentencias, pero todos podríamos decir que en cualquier país hay sentencias injustas, leyes injustas, sentencias o leyes que nos gustan más o menos, en función de comparar esa ley que existe en la realidad con la que a nosotros nos parece que debería ser la ley justa. Es decir, todos tenemos un ideal de justicia. Todos tenemos una idea de cómo las cosas deberían ser. Entonces, la reflexión de la filosofía del derecho pasa fundamentalmente por comparar los sistemas jurídicos que existen en la realidad con algún modelo de sistema jurídico que consideremos justo. Y discutir también, que es un tema fundamental en el derecho natural y en el derecho positivo, si existe un solo ideal de justicia, o si bien cada uno puede tener su ideal de justicia, o si tal vez las sociedades comparten ciertos ideales de justicia. Todos estos temas del ideal de justicia, de qué es lo justo, de qué es lo que no es justo, de si las leyes son o no son justas comparadas con qué, son temas de la filosofía del derecho y por lo tanto de lo que se llama derecho natural, que como les dije tenemos un video especial desarrollando ese tema. Entonces, la filosofía, decimos, se distingue de las otras disciplinas jurídicas porque justamente puede valorar los sistemas jurídicos que existen en la realidad según un ideal de justicia, que puede ser uno, que pueden ser varios, que pueden ser muchos. Ese es otro tema de discusión, ¿sí? Si no existiera la filosofía del derecho,
el derecho justamente sería solamente las normas que cada país se da y que serían impuestas por el gobierno de manera hasta injusta si se quiere, porque el que tiene el poder puede imponerlas y nadie se preguntaría si está bien o está mal, si esas leyes son justas o son injustas. Entonces vemos que en realidad la reflexión sobre la filosofía del derecho es una cuestión fundamental porque toca una fibra tan íntima como es la de la justicia y lo que está, entre comillas, podríamos decir, bien o mal. La otra gran disciplina que estudia el derecho es, como estábamos viendo y como ya fuimos adelantando un poquito, la ciencia del derecho. Esta ciencia del derecho que dijimos se separa, se desmembra de la filosofía allá por el siglo XIX y que decide estudiar al derecho como una realidad, ya no preguntarse cómo debe ser, sino cómo es en realidad. Entonces, esta ciencia del derecho estudia las cosas como son, en la realidad, sin cuestionar si está bien o está mal que sean así. Es decir, las estudia, o por lo menos trata de estudiarlas objetivamente como si fuesen una muestra en el microscopio del laboratorio. No me pregunto si está bien o está mal, si es justo o es injusto, sino que trato de describirla como es. Y por lo tanto, como ciencia, se basa en la experiencia, ¿sí? Yo no puedo, en la ciencia del derecho, tratar de describir algo que no puedo ver, que no puedo escuchar o que no puedo tocar. No puedo describir cosas que no están en la experiencia de los sentidos, ¿sí? Por eso mismo, la ciencia del derecho se ocupa de estudiar lo que se conoce con el nombre de derecho positivo. El derecho positivo, el concepto de derecho positivo es aquel derecho, aquellas normas que los hombres han creado en algún momento y en algún lugar determinado. Es decir, aquellas normas que o están vigentes hoy en día o estuvieron vigentes en algún momento, ¿sí? O sea, derecho positivo son las leyes que nos rigen hoy, pero también es el derecho que regía a los romanos en la época del Imperio Romano, porque esas leyes y esas normas habían sido creadas por los romanos en aquel momento y en ese momento estaban vigentes. O sea, todos podríamos dar cuenta y podríamos aportar pruebas de que esas leyes y que esas normas existieron, de la misma manera que podemos aportar pruebas de que las leyes de hoy existen, ¿sí? Entonces, como estamos haciendo ciencia, nos tenemos que basar en cosas de las cuales haya pruebas de su existencia. Pero tengamos cuidado, ¿sí? Porque la ciencia, como les decía, del derecho es relativamente moderna y se separó de la filosofía desde mediados del siglo XIX, ¿sí? Entonces acá hacemos una diferencia entre lo que es el positivismo y la enciclopedia jurídica. El positivismo es tratar de encontrar principios generales dentro de lo que es la ciencia del derecho, y la enciclopedia jurídica no es más que una forma de enseñar la ciencia del derecho. Y bueno, entonces cabe preguntarnos ahora, ¿y cuál es el objeto de la ciencia del derecho? ¿Qué es lo que estudia el derecho? Bueno, esta ciencia del derecho, también conocida como teoría general del derecho, lo que busca es analizar, investigar cuáles son los elementos que aparecen en todos los órdenes jurídicos, actuales, anteriores, pasados, antiguos, y tratar de armar una teoría que permite explicar no solamente nuestro derecho, sino cualquier derecho, de hoy en día o de la antigüedad. Es decir, en la teoría general del derecho o en la introducción al derecho, nosotros no vamos a estudiar el derecho argentino en particular. Para eso van a estar las ramas del derecho, el derecho civil, el derecho penal, que después a lo largo de la carrera universitaria cada estudiante va estudiando, ¿sí? Acá simplemente lo que buscamos es estos elementos comunes
que están presentes no solo en el derecho argentino, sino también en el derecho francés, en el derecho ruso, en el derecho árabe, en el derecho norteamericano, pero que además no solo están presentes en el derecho actual de todos esos países, sino que también estaban presentes en el derecho colonial, en el derecho romano, en el derecho egipcio, en el derecho griego en la época de Sócrates, es decir, todos aquellos elementos que nosotros vemos que aparecen en todos los sistemas jurídicos actuales y pasados, como por ejemplo que la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los jueces, las personas, las obligaciones, los contratos, las penas, las sanciones, los delitos, todos esos elementos aparecen en todos los derechos actuales, pero también en los derechos pasados. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender. ¿Qué es o qué son? Para que después podamos comprender y podamos analizar cada una de las ramas del derecho. Entonces, como decíamos, los temas que vamos a estudiar en Introducción al Derecho o en la Teoría General del Derecho son estos elementos del derecho, los conceptos básicos, sujeto, objeto, relación jurídica, sanción, delito, obligación, los conceptos generales. La técnica jurídica, es decir, cómo se hacen las normas y quiénes las hacen las normas y de qué manera se aplican, ¿sí? No es lo mismo cómo se hace una ley que cómo se hace una sentencia, no es lo mismo aplicar un decreto que cumplir un contrato, es decir, son todas normas diferentes que las crean diferentes personas y las aplican de maneras distintas. Y por último, las fuentes del derecho, que es un poco conversar sobre cuáles son las normas que regulan nuestra conducta como sociedad. ¿De acuerdo a qué normas jurídicas nos regimos? Y bueno, nos regimos de acuerdo a la ley, nos regimos de acuerdo a la costumbre, nos regimos de acuerdo a la jurisprudencia, etcétera. Entonces, el objeto del derecho es construir estos conceptos generales que sirvan para entender todos los derechos del mundo, qué es una obligación, qué es una sanción, qué es un delito, qué es una norma, qué es una ley, etc. Recordemos también que esta ciencia del derecho es una ciencia teórica, no tiene una aplicación práctica más que servirnos para entender el derecho que se aplica cotidianamente, y si bien, como decía, tiene mucha aplicación práctica porque esos conceptos son con los que nos manejamos todos los días, acá los vamos a ver desde un punto de vista teórico. Dentro de la ciencia del derecho podemos mencionar la introducción al derecho, que es justamente la materia introductoria de la carrera y que tiene un objetivo pedagógico, que es brindarle al estudiante de primer año de la carrera de abogacía comprender estos conceptos fundamentales que luego le van a servir para abordar cada una de las ramas del derecho que va a ir estudiando a lo largo de la carrera. Es decir, nosotros acá vamos a estudiar, para poner un ejemplo, qué es un delito, qué es una sanción, ¿sí? En términos generales. Pero si no entendemos qué es un delito y qué es una sanción, luego no podemos estudiar la rama del derecho particular, que es el derecho penal. ¿Sí? Para poder estudiar el derecho penal, para estudiar cuáles son los delitos que están prohibidos en la Argentina y cuáles son las sanciones que esos delitos reciben, necesitamos saber, en primer lugar, qué es un delito y qué es una sanción. ¿Qué contiene esta materia de introductoria del derecho? ¿Cuáles son las partes o los módulos en los que puede dividirse el contenido de esta materia? Por un lado, todo esto que es la teoría del derecho, que es conocer los elementos y los conceptos básicos del derecho para después poder estar en condiciones de estudiar las ramas del derecho. La segunda parte es lo que se conoce como enciclopedia jurídica, que es una presentación muy somera y muy por encima de cuáles son las ramas del derecho argentino, ¿sí? Es simplemente presentarlas. Bueno, el derecho civil se ocupa de estudiar tal cosa, el derecho penal se ocupa de estudiar tal otra, el derecho administrativo tal otra. Es decir, es una definición y una presentación general de todas las ramas que a lo largo de la carrera se van a ir estudiando, y luego una
breve reseña de la evolución del derecho, que es un poquito de la historia de cómo el derecho ha llegado hasta acá. Otra disciplina ya diferente, vimos por un lado la filosofía, vimos por otro lado la ciencia del derecho, pero también tenemos a la sociología jurídica, que es una disciplina dentro de la sociología que tiene como objeto estudiar los órdenes jurídicos sociales, ¿sí? O sea, estudiar, por ejemplo, el derecho vigente en la Argentina en 2022, ¿sí? O sea, pero desde un punto de vista sociológico, no desde un punto de vista jurídico. Estudia algo que tiene un contenido jurídico, pero lo hace desde un enfoque sociológico. Bueno, acá comentamos un poquitito cuáles son las distintas escuelas que han habido a lo largo de la sociología, que podemos mencionar a las organicistas, a las psicológicas o a las formalistas, pero cualquiera de estas escuelas lo que estaba de acuerdo en que lo que había que estudiar era la sociedad, justamente porque es sociología. La sociología parte siempre de una idea más general que individual, ¿sí? Porque para ellos la sociedad es algo distinto de la suma de cada uno de sus individuos. Y acá también pregunta por qué la filosofía es diferente de la ciencia jurídica. Un poco ya esto lo hemos dicho, que es que la filosofía busca comparar el derecho que existe con el que debería ser de acuerdo a un ideal de justicia, y la ciencia jurídica, tanto como la sociología jurídica, estudian al derecho tal como es en la realidad, sin preguntarse si está bien o está mal, cómo es ese derecho. Otra disciplina jurídica que también estudia al derecho, toma al derecho como objeto de estudio, es el derecho comparado. Y esto no es muy difícil de tratar de entender de qué se trata. Si es comparar el derecho argentino con el uruguayo, el derecho argentino con el brasilero, el derecho argentino con el español o el derecho argentino con el derecho que ustedes quieran compararlo. ¿Para qué sirve esa comparación? Mediante la comparación o la observación de lo que establecen las normas de otros países podemos, bien, establecer en qué se parecen y en qué se diferencian nuestros derechos y los derechos de los otros, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue la discusión sobre la legalización del aborto, se decía, bueno, pero el derecho uruguayo está legalizado, entonces eso es una comparación. Acá está prohibido, allá está permitido, cómo funciona allá, cómo funciona acá, qué resultados se obtienen estando prohibido y qué resultados se obtienen estando permitido. Eso es un poco el derecho comparado. ¿Cuáles también comparando los distintos derechos podemos establecer estos caracteres que aparecen en todas las legislaciones y estos elementos que aparecen en todos los órdenes jurídicos, como habíamos visto cuando hablábamos de la teoría general del derecho? Y por otro lado, promover la reforma de las leyes nacionales según el éxito que hayan tenido en otros países. Un ejemplo muy común son las leyes educativas, ¿no? Cuando se toma un modelo de un país donde las leyes de educación funcionan muy bien, después lo que se quiere hacer es implementar aquello que funciona en otro país a las leyes argentinas para tratar de mejorar aquello que tal vez no funciona. Bueno, el derecho comparado es este estudio de los otros derechos en comparación con el argentino para lograr estos distintos objetivos. Y por último, también hay otra disciplina que se ocupa de estudiar al derecho, que es la historia del derecho. Esto ya es una rama de la historia que lo que estudia es cómo ha ido evolucionando los distintos órdenes jurídicos a lo largo de la historia. ¿Y para qué nos sirve investigar cómo eran las normas hace quichicientos años? Porque muchas veces podemos entender de dónde vienen y cómo se fueron gestando y cómo fueron cambiando y cómo fueron evolucionando las normas que tenemos hoy en día, y a veces también nos sirven para comprender cómo se regulaban las sociedades en el pasado, ¿sí? Para eso obviamente vamos a necesitar las fuentes históricas.
Para saber cómo era el derecho, no sé, en el Imperio Romano, pongo el ejemplo siempre del derecho romano porque es una materia específica de la carrera. Entonces, para saber cómo era el derecho en la época de los romanos, vamos a tener, por un lado, las fuentes jurídicas, es decir, estudiar las leyes, los códigos, las recopilaciones, las sentencias, es decir, todas aquellas normas jurídicas que se conservan desde entonces hasta hoy, las podemos estudiar y darnos cuenta de qué manera los romanos regulaban las relaciones sociales entre ellos, qué contratos tenían, qué penas existían, cuáles eran los delitos que castigaban. Todo eso lo podemos estudiar desde el punto de vista de las fuentes jurídicas. Pero también hay fuentes no jurídicas, libros literarios, novelas, obras de teatro, cartas, documentos que no son específicamente jurídicos, porque no son leyes, porque no son sentencias, pero sí nos cuentan cómo era la vida y cómo la gente que vivía en ese momento adecuaba su vida a las normas vigentes entonces. Por ejemplo, en una obra de teatro que cuente que una pareja se casaba y que después se querían divorciar y cómo separaban los bienes. O sea, la obra de teatro no se trata sobre la norma del matrimonio, pero al contarnos de qué manera los protagonistas viven esa institución jurídica, nos está contando un poquito de cómo era el matrimonio en la época de los romanos. Por eso se dice que el derecho muchas veces es un parámetro de qué tan civilizado es un pueblo. Estudiar el derecho de otros pueblos antiguos nos dice qué tan civilizados eran. Por eso se habla siempre de los romanos como el gran pueblo de la antigüedad que desarrolló al máximo su derecho. La forma en que se organizan políticamente, qué instituciones tienen, cómo regulan las relaciones entre los individuos, qué cosas se permiten y qué no, qué normas económicas tienen, todo eso nos habla de la evolución y del grado de civilización que un pueblo tiene. Por eso decimos que no sirve solamente estudiar cronológicamente las leyes que se van sancionando, como decir, bueno, en el año 1948 se sancionaron tales leyes sobre tales temas. O sea, ese estudio cronológico no nos sirve, sino que a lo que apuntamos es a dividir la historia en periodos más largos, como ser la Edad Media, la Edad Moderna. Pongo ejemplos que podamos conocer. Los periodos podrían ser otros, pero pongo estos que todos más o menos los conocemos, y entonces decir, bueno, ¿cómo era el derecho en Europa Occidental en la Edad Media? Bueno, entonces comparamos ahí y vemos cómo se regulaban las relaciones entre los individuos, qué sistemas políticos tenían, cuáles eran las leyes económicas que regulaban el comercio, etcétera, etcétera. Y por último, también respecto de la historia, tenemos que decir que es importante dos cosas. El derecho lo podemos estudiar desde dos puntos de vista, siempre hablando de la historia, ¿no? Por un lado, la historia interna del derecho que enfoca los hechos jurídicos del pasado, ¿sí? Como decíamos recién, contar, bueno, no sé, cómo era el matrimonio en la época clásica de Roma y cómo en la época después de la caída del Imperio Romano la institución del matrimonio fue cambiando. Entonces eso es historia interna, nos cuenta desde el punto de vista de el matrimonio, por ejemplo, bueno, cómo fue cambiando a lo largo de las épocas. Pero solo concentrarnos en cómo fue cambiando el matrimonio como institución jurídica a lo largo de las épocas, muchas veces no es suficiente para que logremos entender por qué se producen los cambios. Por eso es importante no perder de vista lo que se llama la historia externa, que es la historia, ¿sí? La historia en general. Bueno, ¿por qué la institución del matrimonio cambió desde la época de los romanos a la época medieval? Y porque en el mundo pasaron un montón de cosas.
cambiaron los regímenes políticos, se pasó de un imperio a una monarquía, las sociedades cambiaron, tenían otras costumbres, otras creencias, se pasó, no sé, de los dioses paganos de Roma al cristianismo. Entonces, todas esas cosas que van pasando en la historia tienen una gran influencia sobre las instituciones jurídicas, sobre las leyes que se dictan, sobre las sentencias que pueden dictar los jueces, porque entienden al mundo de otra manera o se rigen por diferentes valores. Entonces, todo lo que pasa en la historia política, social, económica, etcétera, tiene una influencia que nos permite entender la historia interna del derecho, que la podemos ver desde el punto de vista de cómo se regulaba el matrimonio en la antigüedad, cómo se regulaba en la Edad Media, cómo se regula hoy en día. ¿Sí? Entonces, el hecho de que, siguiendo con el ejemplo del matrimonio, hoy en día el matrimonio está regulado, por ejemplo, permitiendo el matrimonio de personas del mismo sexo, que durante muchos años de la historia no estuvo permitido, entender la historia externa, es decir, los cambios sociales que se fueron produciendo en los últimos años, las luchas de los sectores que quieren visibilizar las cuestiones de las minorías, etcétera, etcétera, permiten entender por qué antes una ley no permitía que las personas del mismo sexo se casen y hoy sí. Entonces, en la historia interna sería, a principios del siglo XX las personas del mismo sexo no se podían casar porque la ley decía que eran entre personas de distinto sexo. Hoy en día, la ley tal permite que las personas del mismo sexo se casen. Eso es historia interna, es cómo se va cambiando dentro del derecho una ley que antes prohibía una cosa y ahora la permite. La historia externa, que es lo social, lo político, lo económico, que todo lo que fue pasando desde principios del siglo XX hasta hoy, nos permite entender por qué antes eso no se permitía y hoy sí se permite. Así que eso es todo con respecto a las disciplinas jurídicas. Muchas gracias y les dejo en la descripción los links a los otros dos videos, el de moral y el derecho y el de derecho natural y derecho positivo, y las otras plataformas en las que pueden encontrar este material. Gracias, nos vemos.